Pedro, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, a tus órdenes. Vamos a hablar, por supuesto, de la renuncia presentada este lunes por Carlos Vives Suárez a la presidencia del directorio de Petroperú. Una renuncia que no sé si la esperabas o te ha tomado por sorpresa. Bueno, ya habían algunos trascendidos de discrepancias de sectores con determinados requerimientos o demandas sobre el destino de la empresa, ¿no? Mm. Ahora, Petroperú ha sido una empresa polémica por el empleo que tuvo durante el gobierno de Pedro Castillo. Eh, Parte del problema tiene que ver con la incapacidad de los presidentes de Petroperú, algunos de ellos durante el gobierno de Castillo, y también con la alta rotación que ha tenido el cargo. ¿Así se puede construir una empresa petrolera nacional seria con sostenibilidad? No, sin lugar a dudas, Petroperú atraviesa circunstancias complicadas porque tiene una fuerte deuda por el tema de la modernización de la refinería de Talara, y eso exige un manejo muy profesional de la empresa para evitar tener que estar constantemente el Estado acudiendo al salvataje. Y ha habido maltrato en los últimos tiempos a la empresa, y ahora con la salida de estos dos directores que son los que mejor conocían por trayectoria, por foja de servicios la empresa, denota preocupación. Mm. Ahora, digamos, hemos visto, yo lo he comentado al comienzo del programa, el nombramiento de Maurate, es decir, este cambio ministerial que ha generado preocupación más que alivio frente, digamos, a la renovación del gabinete y que algunos han comenzado, digamos, a comparar con el gobierno de Pedro Castillo. Por supuesto, hay enormes distancias, creo, entre el actual gabinete y los gabinetes de Pedro Castillo, pero el nombramiento de personas inoportunas que no deben estar en el cargo eh, a muchos les ha recordado ese periodo nefasto del gobierno de Pedro Castillo. ¿Puede ocurrir lo mismo con Petroperú? Es decir, ¿estamos en riesgo de reproducir conductas que no deberíamos reproducir en una empresa tan grande, con tanto dinero metido, con tanto dinero invertido, que representa tanto para el país? Bueno, la pregunta me parece muy importante, pero el diagnóstico se mantiene en el sentido de que es urgente rescatar la meritocracia en el Estado peruano. Sí. Es urgente que haya en los hechos un afán de buscar los mejores cuadros, pero tú tienes que evaluar finalmente qué es lo que ocurre en los hechos. Y en los hechos necesitamos rescatar Petroperú. En los hechos necesitamos que Petroperú recupere un manejo profesional, un manejo serio. No olvidemos que el gobierno militar, no obstante que estatizó la empresa, respetó la línea de mando y la formación que venía desde la International Petroleum Company. Mm. Petroperú empezó a padecer lamentablemente con los gobiernos democráticos, porque se encontró a Petroperú como una fuente de ingresos para personas que habían tenido alguna vinculación política. La historia de Petroperú muestra que empezó a inflarse su planilla a partir de cierto momento, hasta que llegó a vender la gasolina a 10 centavos de dólar y Mm. estuvo técnicamente quebrada. O sea, Petroperú ha estado mal, no hoy solamente, en distintos momentos de su historia por el manejo populista. Claro. O sea, tú has descrito perfectamente una agencia de empleos dentro del Estado y además, digamos, una agencia de empleos mal manejada, porque poner la gasolina a 10 centavos implicaba una, por supuesto, un subsidio brutal que no se correspondía con la realidad, ¿verdad? Pero de otro lado, Petroperú ha tenido un rol importante en la economía peruana, Sí. el rol que en estos momentos no tiene, que hacía contrapeso para efectos de asegurar precios competitivos de los derivados del petróleo en el mercado nacional.
Ese es un tema importante. Petroperú hoy tiene precios altos. En el contexto de América Latina y de Sudamérica, Petroperú ya no se ocupa en el punto intermedio, como fue siempre, digamos, la característica, sino ahora está en el quintil superior. Quiere decir que hoy tiene márgenes más holgados y la única explicación para eso es por el endeudamiento, que es tremendo, que es muy por encima del valor de su patrimonio. Todo eso exige de Petroperú tratar de contratar a los técnicos más calificados para que ayuden a recuperar su condición de empresa importante del país y donde no tenga ni el capital ni el expertise técnico, busque también los mejores socios y aliados, como ocurre con la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Chile o con la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Colombia. Ahora, dentro de la crisis de Petroperú vivida en los últimos años, este rescate de cientos de millones de dólares, hubo voces que recomendaron o propusieron el cierre de Petroperú. ¿Esa es una salida viable? ¿Qué te parece a ti? A ver, el cierre de Petroperú no lo veo tan viable porque, ¿por qué razón el expresidente Fujimori detuvo la privatización en el año 1995? Cuando originalmente se había anunciado que se vendía todo. Era porque, a pesar de que el Petroperú que estaba quedando en ese momento era un Petroperú reducido, donde había vendido los más valiosos activos que tenía, mediante un mecanismo de subasta, donde hubo ventas buenas y ventas regulares, o algunas a valor muy bajo, lo cierto es que detuvo la venta. Y la justificación que se dio es que tenía un rol en el mercado Petroperú para evitar el riesgo político, que significa que en el mercado internacional se doblaba el precio y eso, traducido a una medida interna, podía significar un problema político para el gobierno de turno. Entonces, por eso fue que, en mi opinión, Fujimori detuvo la privatización de Petroperú y mantuvo la empresa como un actor relevante en el mercado de comercialización durante todos estos años. Ahora, una agenda mínima del Petroperú de hoy, ¿qué implica? Una agenda mínima implica transparencia, implica equilibrio económico y rentabilidad. Las tres condiciones. ¿Es posible obtener rentabilidad en Petroperú con este elefante blanco que es la refinería que costó 3.000 millones de dólares en el papel, porque costó mucho más, ha costado mucho más? No, la deuda es mayor a 5.000 millones de dólares. Exacto, se fue aumentando. A ver, no es imposible, sería mi respuesta. Yo te puedo mencionar que hoy la masificación del gas natural está a cargo en el Perú de empresas estatales municipales de Colombia. O sea, ¿cómo es posible que una empresa estatal municipal sea tan competitiva que viene a un país vecino y cumple con programas de inversión? Entonces, lo que te estoy diciendo es que la cultura corporativa es esencial. Es cierto que la iniciativa privada es un actor, el más importante de la economía global. Es cierto que el Perú tiene que buscar los mejores socios, pero veo difícil deshacernos de Petroperú y empezar la historia de nuevo, porque verdaderamente el valor que tiene la economía, el llegar con precios competitivos de los combustibles en un país con tantos problemas de externalidades negativas. No es lo mismo el mercado de la selva en sus distintas ciudades al mercado de la sierra o al mercado de la costa. No olvidemos que tenemos condiciones no competitivas en el interior del país. Sí, claro, efectivamente. Muy bien. Es un gusto conversar siempre contigo, Pedro. Una última pregunta que tiene que ver con el comunicado de salida de Vives de Petroperú, que no explica los motivos, de ninguna manera se refiere a las razones por las que sale. Convendría que se explicara un poco, que fuese un poco más transparente una decisión de esta magnitud, ¿no? Sobre todo viniendo de la mala experiencia que venimos del gobierno de Castillo. Al parecer, ellos son dos directores
que vuelvo a decir son los que tenían mayor trayectoria, los que mejor conocían la empresa por su foja de servicios, se estaban oponiendo al retiro de personas que estaban ayudando a recuperar la confiabilidad de la empresa. Es decir, si esto se confirma, si es efectivamente esa la razón, este retiro es una mala señal. Es gravísimo, efectivamente. Pedro Gamio, ex viceministro de Minas, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, como siempre. Un gran saludo. Hasta pronto.